Aleluya. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Dios de Israel. Dios les bendiga, amados. Qué bueno, qué grande bendición tenemos nosotros de poder estar hoy aquí en la casa de Jehová para rendirle culto a Él. Culto indagando, escudriñando, aprendiendo de su palabra, porque nuestra escuela bíblica es culto a Jehová. Aquí nos presentamos para profundizar con Él. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, vamos a comenzar nuestro culto, vamos a prepararnos primeramente para adorar al Señor, primeramente para adorar su nombre, y de ahí todo lo que siga, mis amados, es del Señor y por el Señor. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor, de poder estar aquí en tu presencia, Señor, para aprender más de ti, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir palabra tuya y que todo lo que recibamos tuyo, Padre, se convierta en parte de nuestro ADN, parte de nuestro caminar, parte de nuestra consagración para contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en tu palabra. Mira a aquellos hermanos que aún vienen con bien, Señor. Tráeles, Señor, con prontitud aquí a tu casa, porque ellos vienen con el deseo de allegarse y de aprender también, Señor. Ellos vienen con el bien de buscar tu presencia. Ayúdales a que lleguen pronto, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a rendirnos en una devoción íntegra a ti, Señor. Que podamos adorarte como tú pides en tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nuestra hermana Mili nos va a llevar en el devocional, así que adoremos a nuestro Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Maravilloso es el Señor y damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque estamos aquí, ¿verdad? Y es porque sola y únicamente porque Él lo permite. Amén. Así que vamos a alabar al Señor, pero cuando a nosotras nos dicen que hay que dirigir un devocional, o nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí, pues uno como que se pone, yo empiezo a orar. Y este cántico vino, ¿verdad? Cuando estaba orando a mi mente y dije, pues lo vamos a cantar, porque vamos a cantarlo. Pero fue bien lindo cuando el jueves pude estar aquí en el estudio y Keila decía que hay momentos que llegamos a la casa del Señor y decimos, aquí estoy, Espíritu Santo, porque a veces diferentes situaciones, pues a veces no hay el ánimo, como también, pues mira, Señor, haz tú como tú quieres hacer, amén. Y aquí estamos, Espíritu de Dios, llena nuestras vidas, amén. Y ese es el cántico que vamos a cantar, amén. Que sea el Señor llenando nuestras vidas. Y cuando yo digo, pensaba toda esta semana y desde que, ¿verdad?, tengo el corito bien presente, yo decía, si Dios llena nuestras vidas, yo lo veía como una muñequita, ¿verdad?, una muñequita de trapo, donde permitimos que nos llenen de guatita a guatita, pues ahora es del poder de Dios, y yo decía, pero es que si nos llenamos del Señor, pues no hay cabida para otra cosa que pueda afectarnos, amén. Así que solamente usted sabe qué es lo que el Señor tiene que llenar en su vida para que salga algo, pues mientras entonamos este cántico, medite en eso, no me mire a mí, no mire ni a Yeslian, sino que medite en esas cosas en las que uno dice, lléname, Señor, lléname de ti, Padre, amén. Gloria a ti, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida.
Gloria, gloria a ti, Señor, aleluya. Damos gracias al Padre por su bondad, por su presencia, por cada detalle, ¿verdad? Que Él, y a lo mejor estamos ahí en el, ¿verdad? Pasivamente. Pero qué lindo cuando podemos ser sinceros con Él y decirle, Señor, lléname, porque necesitamos siempre del Señor. Pero seamos honestos con el Padre. Y cuando tengamos esa necesidad, Él lo sabe. A Él no le podemos esconder nada. Pero qué lindo que yo a veces le digo, Señor, tengo que pedirte a ti que me des anhelo por ti. Así que yo digo, ay Señor, pero Él es maravilloso, Él es bueno y así Él lo hace. Amén. Hay un himno que qué lindo cuando pedimos al Señor que nos dé de Él, pero dice la palabra que demos, ¿verdad? Seamos luz y Él es luz, pero Él nos llena y nosotros nos toca también irradiar, ¿verdad que sí? Perdón. Y hay un himno, ay gracias hermana, disculpe. Y hay un himno que dice eso, que tenemos que mantener nuestro faro ardiendo, perdón hermanos. Y no solamente encender ese faro, sino también arrojar esa luz al mar. Amén.
Así que vamos a entonar ese himno que dice la merced de nuestro Padre, amén. Dice la merced de nuestro Padre, en su faro, en su brillar, que nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Desde allá, transpareciendo, nos podré así salvar. Noche de pecado, que airada negra que van buscando esas nubes de alta mar. Mantened el faro ardiendo, arrojar, amén, que de allá, transpareciendo, nos podréis así salvar. Para encendida, que la tempestad habrá, trago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad tu luz al mar. Desde allá, transpareciendo, nos podréis así salvar. ¿Cómo vamos a mantener el faro? Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Desde allá, transpareciendo, nos podréis así salvar. Mantened el faro ardiendo, arrojar su luz al mar. Desde allá, transpareciendo, nos podréis así salvar. Aleluya, gloria a ti, Señor. Tenemos una responsabilidad, amén, de tener nuestra lámpara encendida, como decía esa última estrofa, porque siempre va a haber alguien, que algún náufrago perdido, y qué hermoso sería que nuestra luz le salve, amén. Así que eso no lo perdamos de vista. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, aleluya, gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, que es el libro, ¿verdad?, que estamos estudiando. Y entiendo que habíamos leído ya el capítulo 2, pero vamos a darle un repasito, porque es que lo que vamos a estar, ¿verdad?, estudiando del 1 al 10. Así que vamos a releerlo. La palabra del Señor nunca torna atrás vacía, así que el releerlo pues nos da pie para afianzarnos más y para
refrescarlo para lo que es la lección que vamos a tener hoy. Toditos en reverencia, esos chicos también le vamos a pedir que estemos en reverencia, ¿verdad? Porque vamos a leer la palabra de Papito Dios. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título en mi Biblia dice: salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, habiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya, gloria a ti, Jesús, aleluya, gloria al Señor. Imagínense, nosotros en el primer corito le estábamos pidiendo que nos llenara de su bondad, y fíjese que aquí nos definen cuán grande ha sido la bondad de Dios para con nosotros. Y nosotros, mire, nos sentimos en la libertad como hijos de Él de pedirle de esa bondad. ¡Wow! Tenemos entonces que trabajar para que, mire, esa bondad se refleje, para que cuando salgamos y estemos en ese mar, ¿verdad? Que donde hay tanto pecado, que nosotros podamos, mire, con nuestra luz atraer, porque lo que estamos pidiendo y lo que Dios nos brinda no es cualquier cosa. Amén. Así que tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso y tenemos que llevarlo a cabalidad, pero mire, como lento pero firme. No se vaya hacia atrás, no diga, ay, yo no puedo, y diga y claudique. No, firmes en el Señor. Amén. Así que vamos a entonar nuestro último corito, y yo creo que después de haber de forma simple refrescado esas cositas que hemos hablado, tendremos razón por las cuales alabar al Señor. Usted tiene, yo tengo razón, amén. Así que yo acompáñeme y piense en todas esas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en su vida y por las cuales tenemos que alabarle. Amén. Y las que van a ocurrir. Amén, hermano Jorge. Amén. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana
Aleluya, gloria a ti, Jesús. Dios les bendiga, Dios te guarde. No cese de pedirle al Señor que nos llene, no cese de irradiar la luz de Cristo y no cese de alabar al Señor. Amén. Dios les bendiga. Santo es el Señor. Qué bueno, qué hermoso y ciertamente qué bueno es alabar a Jehová. Amén. Dios es maravilloso. Les recuerdo, mis amados, aunque lo voy a repetir quizás al concluir la escuela bíblica, pero les recuerdo, ¿verdad?, que conforme a sugerencia dada a principio de año y en virtud de lo discutido con la Junta, hoy es 1 de junio, hoy comenzamos el culto evangelístico por la tarde, comienza a las 5. Amén. ¿A qué hora comienza? ¿Por qué? Porque estamos aprovechando, ¿verdad?, el tiempo de verano que oscurece un poquito más tarde, para que así pues aprovechamos que podemos salir aún con luz solar, ¿verdad? Y a la vez pues damos un periodo de descanso para que pues, los hermanos puedan aprovechar al máximo su tarde. Amén. Lo vamos a repetir, pero entonces vamos ahora a separar las clases para que los niños puedan acomodarse a sus salones, los maestros los dirigen y nuestra hermana Iris es quien ha de llevar la clase hoy. Comenzamos con el libro de Efesios, capítulo 2. La gloria del Señor. Amén. Así que aprovechemos para ir aprendiendo cada vez más de la palabra del Señor. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Pues vamos entonces a estar atentos y la hermana Iris nos conduce en la clase. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que una vez más nos permite estar aquí en su casa para alabarle, para adorarle y también para aprender de Él a través de su palabra. Es una gran bendición y un gran privilegio que nosotros tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, que cada día podamos estar estudiando, ¿verdad? Y entrando en esa sabiduría y en ese conocimiento que nos lleva a nosotros a alcanzar y a madurar en la fe y en el conocer a la persona de Jesucristo. Nos vamos a ubicar, le voy a pedir, no tengo presentación, lo único que tengo es una sola ficha, así que les voy a pedir que sus oídos estén bien abiertitos para escuchar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana a través del libro de los Efesios. Vamos a estar ubicados en el capítulo 2 y vamos a estar trabajando pues directamente con la Biblia. Aunque logré hacer en mi Word la presentación, pero, o sea, conectar los puntos, pero no pude prepararlas, así que vamos a trabajar hoy sin ella. Pero tenemos lo más importante, que es la Biblia, porque nada de esto antes existía. Esto es para nuestros tiempos modernos. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, el título yo le puse muertos resucitados para salvación por la gracia de Dios. Y tengo uno de los objetivos que dice reconocer la verdadera condición espiritual del ser humano sin Cristo. Estamos muertos y esclavizados y condenados según el diagnóstico divino. Y este objetivo nos permite entender
cuál es la gravedad y cuál es la condición del hombre antes de experimentar esa gracia de Dios. Así que nosotros somos más que bendecidos porque la gracia de Jesucristo nos ha alcanzado. Y el segundo objetivo dice que la intervención de Dios es por pura misericordia. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios, pero hemos visto cómo la misericordia y la bondad de Dios es la que nos ha alcanzado para que hoy usted y yo seamos parte de ese pueblo y de ese cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. La misericordia que cada día es nueva y no se agota. Todas las mañanas dice que son nuevas su misericordia. Y un tercer objetivo es que la salvación como regalo de Dios, ¿verdad? La salvación como un regalo inmerecido. No merecemos nada de parte de Dios. Todo lo que Él ha hecho para con nosotros ha sido bueno y nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde lo alto. No éramos nada, no éramos pueblo, sin embargo Él nos hizo pueblo suyo por sus bondades y por su misericordia. Hay un pensamiento que les quiero traer. Dice, solo Dios en su misericordia puede dar vida espiritual a quien se encuentra muerto. Y esa era la condición de nosotros. Solo Dios. Quiero orar unos minutos y darle gracias a Dios porque este día nos permite estar aquí en su casa y pedir al Espíritu Santo que en estos momentos, una vez más, el que mora dentro de nuestro ser sea con nosotros socorriéndonos. Que sea Él glorificando y moviéndose en nuestras vidas, porque solo Él es el que hace a través de nosotros por medio de la muerte de Cristo y por el poder del Espíritu Santo se glorifica en nuestras vidas dando aquello que nosotros necesitamos. Así que, Señor amado, te doy gloria, te doy honra y te doy gracia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahí está tu pueblo santo que ha venido a escuchar palabra tuya, Señor. Esa que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no. Ella que es vida y que es eficaz, que en esta mañana ministra nuestras vidas, Señor, a mí también, porque yo necesito ser alimentada con tu palabra. Y esto te lo pido en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, que en esta hora tú quites cualquier obstáculo, cualquier intromisión del enemigo, para que tu palabra corra con poder y gloria, Señor, como palabra viva y como palabra eficaz. Anda, qué lindo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. La semana pasada nuestra hermana Eni concluyó el capítulo 1 del libro de los Efesios, y aunque yo no pude estar en las clases, pues por lo que leí del capítulo, estoy entendiendo, ¿verdad?, que ella detalló lo que el apóstol Pablo a través de ese capítulo expresa, que es el plan completo de la salvación del hombre por medio de Dios, que fue planeado desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales, en donde dice la Biblia que participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre lo planeó, el Hijo lo cumplió yendo a la cruz del Calvario en sacrificio, pagando, y el Espíritu Santo sellando a la iglesia, y todo esto por el puro afecto de su voluntad, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha, siendo pueblo para la alabanza de su gloria. Entiendo también que ella mencionó las bendiciones espirituales que expresa ese capítulo 1, donde se mencionaron 7 bendiciones. Cuando yo miro esto y cada día miro la obra de Dios en nosotros, tenemos que estar más que agradecidos y sobre todo no retroceder del llamado que nos ha hecho Dios, porque aunque es un regalo inmerecido y a nosotros no nos costó nada, a Jesucristo le costó y al Padre le costó al Hijo, para que nosotros seamos bendecidos
con toda bendición espiritual. Entonces, se mencionó en ese capítulo 1 la elección en Cristo, la adopción, hijos por medio de Cristo, aceptados en el amado, la redención por la sangre de Cristo, sabiduría e inteligencia y herencia como anticipo, y el sello de propiedad como que somos el pueblo de Dios. Y ese sello está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Usted sabe que cuando el enemigo nos mira y nos ve, dice, esta es de Dios, este es pueblo de Dios, este pertenece a Dios, porque hay un sello como garantía que dice que tú eres del Señor y que yo soy del Señor. Y damos gracias al Señor por esa obra tan perfecta, que cuando nos remontamos al Antiguo Testamento, al Génesis, vemos desde el Génesis cómo ya el Padre tenía en mente la salvación de la humanidad por causa del pecado que se originó en aquella primera pareja. Y al final de ese capítulo, que le estoy trayendo esto a modo de repaso, vemos cómo Pablo revela la forma en que él ha estado orando por los efesios para que conozcan más de Dios, para que conozcan sobre la esperanza a la que ellos fueron llamados y las riquezas de la herencia, y que asimismo conozcan de la grandeza de su poder, del poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo se ocupó de llevar el mensaje a ese pueblo que estaba siendo alcanzado y que había sido alcanzado por el poder del evangelio, que es lo que nosotros hacemos aquí en esta mañana, reunidos como pueblo, conociendo ese carácter de Dios, conociendo esas bendiciones de Dios y conociendo todo aquello que Él tiene para nosotros como pueblo, la esperanza a la cual tú y yo hemos sido llamados. Y cómo este que se levantó, llamado Jesucristo de entre los muertos, sometió todas las cosas bajo su pie. E igualmente que conozcamos el poder que puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Él. Él es quien gobierna y quien dirige a la iglesia y debe dirigir nuestras vidas también. Amén. Eso es a manera de repaso. Entonces, ahora entramos en el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. ¿Quién lee los primeros 3 versículos? Sierva. Del 1 al 3, sí. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. ¿Qué podemos ver en ese capítulo? Que el apóstol Pablo está hablando de cuál es la condición del hombre al cual se le estaba llevando esta palabra. Y él comienza en ese versículo 1, donde está describiendo el fracaso del ser humano. O sea, donde el hombre está muerto en delitos y pecados. Y de ahí es que ese versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Si te tiene que dar vida, es porque estás muerto. Y quizás tú me digas,
pero yo no estoy muerta, yo me veo viva, yo camino, yo hablo, yo funciono, yo hago tantas cosas. Sin embargo, antes de nosotros llegar al conocimiento de Cristo, esa era nuestra condición espiritual, porque el hombre está muerto en pecados y en delitos. No estamos muertos físicamente, aunque el pecado trajo la muerte espiritual, trajo la muerte física y trajo la muerte eterna. Entonces, cuando el hombre, Dios lo hizo para que fuera eterno, ahora por causa de la caída, nosotros experimentamos la muerte física. Claro, por eso es que él dice, y os dio vida, porque estábamos muertos espiritualmente, estábamos alejados de Dios, éramos enemigos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No había comunión con el Padre a causa del pecado. Entonces, sabemos dónde se originó eso, que el hombre esté muerto en pecados y delitos. En el huerto del Edén. Pecó Adán, pecó Eva, cuando transgredieron la primera instrucción que Dios le dio, una sencilla, que le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ellos ciertamente morirían. Entonces, eso que comenzó en el Génesis, a través de la primera pareja, que fue traspasado el pecado a toda la humanidad, vemos el resultado en cada uno de nosotros, y por eso estamos muertos en delitos y en pecado delante del Señor. Muertos, y Él nos ha tenido que venir a dar vida, y vida espiritual. Así que la condición del hombre es una condición demoledora. Amén. Eso lo podemos ver en esos primeros 3 versículos. Ese es el diagnóstico que Dios da al hombre y dice que está muerto. Entonces, si nosotros nos vamos a Romanos 3:10 al 12, ¿quién lo puede leer? Ahí estamos hablando de lo que somos por naturaleza en Dios. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Quién me lee Romanos 3 del 10 al 12? Del 10 al 12. Del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Todos. Él está escribiendo a los efesios, ¿verdad? Que son los gentiles. Le habla también a los judíos, pero ahí entramos tú y yo. Y él está diciendo, toda la raza humana, aquí no hay excepción de personas. Todos han pecado, todos están separados de Dios, y ese es el diagnóstico. Todos están muertos en delitos y pecados, y no hay ni uno que se pueda sacarla. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Que no hay ni uno solo bueno, que solo es Dios el único que es bueno, que no hay nadie que sea bueno. Y esta es la condición antes de nosotros llegar a Cristo.
Cuando yo pienso en esto que describe el apóstol Pablo, yo misma me miro a mí y yo me imagino que usted se mira a usted. Y yo pienso cuando el Señor me dijo que yo era una casa que nadie la hubiese querido ni regalada porque estaba llena de mugre, estaba llena de polvo, estaba muertas en delitos y pecados. Sin embargo, eso era lo que yo era antes de venir a Cristo. Y así era su vida y así es la vida de cada quien que no ha dado su corazón al Señor, que no vive para Él. Esa era nuestra condición. Entonces Él me dice, pero yo la compré a precio de sangre. Y de eso es que estaba hablando el capítulo 1, de todas las bendiciones que a través de Jesucristo, que muere y resucita por el poder de Dios, ahora nosotros podemos disfrutar de esa herencia, de esos pactos, de ese podernos sentar con el Señor en esos lugares celestiales, de eso tener un nombre nuevo y de tener una vida en Cristo Jesús. Si yo les leo 1 de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos. Mire la posición y el lugar que el Señor nos ha dado. Cuando no éramos nadie, cuando no éramos nada, cuando no merecíamos nada, vemos la misericordia de Dios, vemos la gracia de Dios y ahora nos llama real sacerdocio, nación santa y un linaje escogido. Antes no era pueblo y ahora somos pueblo en el Señor, que dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muertos en delitos y pecados, pero ahora nos ha dado un lugar y nos ha dado una posición en Él. ¿Qué dice Romanos 3:10? Eso ya lo leímos. Porque no hay, ¿verdad? Dice, como está escrito, no hay ni aún uno justo. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo está describiendo cuál es la condición del hombre sin Cristo. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando le hablamos a alguien. Yo recuerdo cuando yo estaba, que no era creyente, que yo decía que el evangelio era para los malos, que el evangelio era para los delincuentes, que el evangelio era para las mujeres de la vida fácil, que el evangelio era para todo el mundo menos para mí. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera, y cuando nos llevan el mensaje del evangelio, nosotros no pensamos que necesitamos a ese Salvador, que necesitamos de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario y que su sacrificio no fue en vano, porque esa es la misericordia, esa es la gracia y ese es el amor de Dios. Y yo digo, wow, Señor, gracias, que hoy mi entendimiento, y yo entiendo que el suyo también, que está sentado ahí, y si hay alguno que no ha entendido ese sacrificio de Cristo y cuál es su condición sin Cristo, pues entonces es una buena mañana para que a medida que sigamos escuchando, saber que tenemos una posición en Él y que hemos sido bendecidas y bendecidos en Él, que ante el Señor estamos muertos. Diga, hermano Carlos. Ten misericordia de mí. Dios le bendiga. Hermanita, cuando usted estaba hablando y usted estaba hablando de la condición del hombre, me acordé de algo que me pasó a mí, que por el resto de mi vida nunca se me va a olvidar, y voy a ser bien breve. Había una persona que se manifestaba el don del Espíritu Santo, y entonces pues según el Espíritu le daba, pues él oraba y mandaba a todo el mundo a orar. Cuando me llegó el turno a mí,
en mi mente había una confusión bien grande porque yo nunca había escuchado algo como me sucedió a mí. Y yo recuerdo que había algo dentro de mí que decía no, y gritaba con voz desesperante, no, no le hagas caso, no le hagas caso. Y entonces él me decía, ponte de rodillas y vamos a orar por este joven que está pasando por una batalla espiritual terrible. Y ante mis ojos yo vi algo espiritual que salió por una costilla mía y era color carbón. Estos son demonios de poder. Y ante mis ojos yo lo vi. Y ante mis ojos desapareció, porque le estaban diciendo, espíritu inmundo, sal fuera de ese cuerpo, déjalo libre. Jamás lo olvidaré por el resto de mi vida. Amén. La realidad es que cuando nosotros miramos la sociedad, aunque el mundo diga, como yo dije, que no necesitamos de Dios, o que Él no es parte de nuestra noticia, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos ver cómo la humanidad anda en tinieblas, cómo la humanidad está perdida en pecado y que todo lo que acontece a nuestro alrededor es el resultado de una vida sin Cristo. Gente que se matan unos a otros, gente que andan en adicciones, que andan en vicios, en alcohol, en droga, en tantas cosas tan inmundas, pero es la miseria y el resultado del hombre que vive sin Dios. Y aún así muchas veces uno llevándole el mensaje y dejándole saber cuál es su condición de que están muertos en delitos y pecados, no necesariamente responden o reconocen que tienen una necesidad de Dios. Yo no sé a usted cuán fácil le fue recibir a Jesucristo cuando le ministraron el mensaje del Evangelio, pero yo estuve dando muchos cantazos y muchos años hasta entender que necesitaba de verdad de Jesucristo. ¿Qué vi yo? La misericordia de Dios cuando me encuentro en mi casa y Él fue quien descorrió el velo para que mi entendimiento, como entiendo yo el suyo, se abriera y pudiéramos dar paso de fe y pudiéramos darle cabida a Jesucristo en nuestro corazón. Porque yo huía y un día de buenas a primeras, entre que iba tratando de buscarlo, ¿verdad? La Biblia dice que no es que yo lo busqué a Él, sino que Él nos buscó a nosotros, que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él muere por ti y muere por mí y hace lo indecible por alcanzarte para que tú puedas disfrutar de todas esas bendiciones. Y yo me quedo boba así porque yo rechazándolo todo el tiempo, pero rechazándolo, y de momento escucho a mi hijo que me dice, mami, en esta casa no hace falta limpieza, en esta casa no hace falta dinero, en esta casa no hace falta compra, en esta casa lo que hace falta es Dios, 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 Dios. Y ahí se descorrió el velo. El Espíritu Santo de Dios hizo propicio que en ese día yo le respondiera y le contestara, pues si en esta casa lo que hace falta es Dios, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se escucha? Y es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Que estamos ahí escuchando la palabra de fe, que estamos alcanzando la sabiduría de Dios, que nos invitan. Y ese día yo le dije a mi hijo, aunque termine siendo una aleluya, voy a buscar de Dios. Y desde ese día hasta hoy, pero fue una intervención, como les mencioné ahorita, a los tres grandes.
el Padre que entregó al Hijo, el Hijo que murió y el Espíritu Santo que ha sellado la iglesia, que somos nosotros, para que hoy nosotros podamos estar aquí alabando y adorando. Pero cuidemos con temor y temblor esa salvación tan grande que ha sido puesta y derramada en nuestras vidas. Porque como les dije, a nosotros no nos costó, pero a Él le costó. Y a medida que nosotros seguimos estudiando las Escrituras y vamos viendo todo lo que Él ha hecho en favor de la humanidad, pues gocémonos en el Dios de nuestra salvación. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Marcos 10, 18, que se los dije, pero dice, ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno hay bueno, sino uno solo Dios. Dios el que entregó a su Hijo. Y hay muchas personas que, como yo le dije, piensan como yo, que nosotros estamos bien, que todo anda bien y que nosotros no necesitamos de Cristo. Pero la realidad es que eso no es la verdad. Todos están muertos en delito y en pecado. Y esto es como, imagínate que tú le vas diciendo a una persona y le vas llevando el mensaje a esta persona y la persona está enferma, pero va al médico y el médico trata su condición de una manera tan ligera que imagínense ustedes que tú tienes un cáncer o que descubre que tienes un cáncer, pero el médico te dice todo está bien, vete para tu casa y tómate una Tylenol. Entonces tú te vas para tu casa y cuando tú vienes a ver tu condición ha empeorado, pero no se ha atendido cuál es la problemática que tú tienes o no se le ha dado el tratamiento. De ahí tan importante este capítulo 2, donde el apóstol Pablo está trayendo un diagnóstico de cuál es la condición del hombre sin Cristo. Él no le está dando una Tylenol, él le está diciendo cómo es la realidad del ser humano, que está muerto en delitos y pecados, que el pecado lo tiene alejado de Dios y que está experimentando una muerte espiritual, que por lo tanto necesita de Cristo y lo está confrontando con la necesidad que este hombre tiene, pero que eso no se resuelve ni con una aspirina. Y muchas veces cuando los pueblos están mal, las naciones están mal, pues piensan un mejor gobierno, piensan mejores fondos económicos, mejor educación, y buscamos resolver nuestra problemática espiritual con cosas que no pueden obrar ni hacer nada en la condición del hombre. Y pensamos muchas veces con un mejor presidente, un mejor gobierno, con más fondos, con más dinero, con más educación, y todo eso es bueno, porque nada de eso hace daño, pero eso es para tu vida diaria, pero eso es para mientras estés aquí en la tierra, pero para la eternidad nada de eso funciona. Así que necesitamos que Dios trabaje con lo que es la verdadera necesidad de nosotros, que es la necesidad del alma, que es la necesidad espiritual, que es la necesidad que si Dios no interviene, el hombre no puede ser reconciliado con Dios. Así que nada de estas cosas van a ayudarnos a mejorar o a cambiar, porque eso es para la tierra, pero no es para entrar al reino de los cielos. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecado. Y como le dije, incluye tanto al uno, al judío, como incluye al gentil. Todos están en el mismo saco, lo que éramos antes y lo que podemos ser en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Te alabamos, papá, y te adoramos. Gloria a Dios. En Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía
de los muertos. ¿Cuál es la sabiduría? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces debe de haber nosotros temor a Jehová para que nosotros no vayamos nos falte la sabiduría y nosotros pasemos a la compañía de los muertos. Así que tenemos que decirle a Dios que consolide nuestro corazón para que nosotros temamos, ¿verdad?, su nombre. Ya les dije que esa muerte espiritual se originó en el Edén, en Génesis 12:17, que ya eso lo leímos. La Biblia dice también que el alma que pecare, esa morirá. El pecado trajo la consecuencia desde el principio y lo seguimos arrastrando. Así que tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga en esa sabiduría para que nosotros permanezcamos en el camino del Señor y para que permanezcamos vivos espiritualmente. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo pienso en cuál es la condición del hombre, esto me lleva al hijo pródigo, en Lucas 15:32, que nos conduce, ¿verdad? Dice, bueno, como sabemos y vemos, entendiendo el pecado, nos conduce a estar muertos, y esto queda totalmente aclarado en la parábola que el Señor Jesucristo contó del hijo pródigo en Lucas 15:32. El hijo pródigo salió de su casa de una forma muy ofensiva contra su padre y le pidió la herencia en vida. Dame todos los bienes que me corresponden. Yo no quiero vivir contigo, ¿verdad? Estoy resumiendo la historia. Yo me voy a otro sitio, y vivió, dice, se fue a otro sitio y vivió perdidamente, gastando todos aquellos bienes que él tenía de la peor manera. Así es el hombre que vive sin Dios, que vive disfrutando de los deleites del mundo, pero eso lo que trae es muerte. Así que llegó un momento que él se volvió, cuando ya se le acabó todo lo que tenía, el dinero que estaba comiendo de las algas roba de los cerdos, entonces ahí volvió a pensar en el Padre. Y eso nosotros hacemos cuando nos alejamos muchas veces. El que piensa en regresar a Dios, que se acuerda de lo que tenía antes y va en busca de regresar a la casa del Padre. Dice que todo lo que todas las decisiones que él había tomado habían sido locamente, pero cuando se encontró sin nada, decidió volverse a su padre. Y le dijo, la Biblia, y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de llamarme hijo tuyo. Yo digo, qué tremendo es que cuando nosotros nos encontremos en una condición espiritual, alejados de Dios, que podamos decir como el hijo pródigo, he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra, y yo no soy digno de llamarme tu hijo. Y dicen que ese Padre, y así es el Dios de los cielos, nosotros nos alejamos, nosotros le fallamos a Dios, pero cuando venimos en arrepentimiento, ese Padre nos recibe con los brazos abiertos. Y dice que ese Padre no dijo ni una sola palabra, que lo perdonó, y al contrario, hizo fiesta para celebrar el regreso del Hijo. ¿Verdad que nosotros decimos que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y hay gozo? ¿Por qué? Porque así se siente el Padre cuando cada uno de sus hijos llegan a Él, y hay fiesta y celebra que ese hijo regresó. En Lucas 15:32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muerto en delitos y pecados, pero ahora ha revivido. Estaba perdido, pero ahora regresó a la casa del Padre. Estaba muerto, pero ahora está en vida. Así que la expresión era muerto. Muerto no estaba, sabemos, ¿verdad? Porque muchos están por ahí presos. En la cárcel hay muchos presos, pero libres. También hay muchos presos que están muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente. Pues así el hombre que no tiene a Dios, que va a estar, aunque esté vive, y yo digo que se puede vivir sin Cristo, si se le puede decir así.
Lo que no se puede es morir sin Él. Porque si nos morimos sin Él, allí se acabó toda oportunidad. Allí se acabó la última gota de esperanza que el ser humano tiene. Pues entre tanto nos conviene mejor estar a cuentas con Dios, porque no sabemos cuándo Él ha de venir. Porque la venida del Hijo del Hombre será en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañear, en fracciones de segundo. Pues nos conviene entonces estar listos para cuando ese momento se dé. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Yo les dije ahorita que así yo me sentía antes de yo llegar a Cristo, que había un entenebrecimiento, ¿verdad? Por la dureza de corazón, por uno no aceptar a Cristo, por uno rechazar esas bondades y esas misericordias de Dios. Pero en un momento dado, ¿cómo lo hizo Dios aún sin merecerlo? Él abrió mi entendimiento. Él abrió ese ser espiritual para que yo pudiera reconocer que tenía una necesidad de Cristo. Y en ese momento yo le dije a Dios: aunque termine siendo una aleluya, yo te voy a servir. Y ustedes saben qué, terminé siendo una aleluya. Y amén, si le podemos decir en esa expresión, ¿verdad? No conocía de Dios, estaba lejos de Dios y por tanto ajeno a la vida de Dios. Y estaba muerta, pero en ese momento que Él descorrió el velo, mi entendimiento se abrió y llegó la vida y llegó la luz de Cristo a mí como ha llegado a ti. Así que hemos estado hablando de lo que somos por naturaleza, muertos en delitos y pecados. Lo que tú y yo éramos antes de estar en Cristo, estábamos muertos. La Biblia dice en delitos y pecados. ¿Qué significa para ti delitos y qué significa para ti pecados? ¿Quién contesta? Delito tiene que ver con una infracción a la ley, ¿ve? Y el pecado es la infracción a la ley o al mandato de Dios. ¿Alguien más tiene algo que decir o quiere compartir alguien más? Nelly. Sí, no todo pecado es delito, pero porque hay unas acciones nuestras que no, o sea, según la ley, pues no tienes ninguna infracción, pero ambas cosas son negativas. O sea, uno es en contra de la ley del hombre y otra en contra de la ley de Dios. Amén. Pues yo tengo una definición, no sé si alguien más quiera compartir algo más. Delitos que hemos cruzado el límite de lo establecido por Dios, desviándonos del camino del Señor. Pecado cuando fallamos al blanco, donde no hemos alcanzado la medida y que en general todos estamos actuando como rebeldes fracasados, muertos vivientes, que vivimos pero muertos. Así que esa es la causa por la cual nosotros estamos muertos en delito y en pecado. Amén. Iri, Sí. Carlos. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Amén. Dice el diccionario, acción, o sea, delito, acción u omisión voluntaria o imprudente castigada por las leyes penales. Punto 1. Y el punto 2 dice, acto o hecho reprobable. Y ahí la palabra interesante es omisión voluntaria o imprudente. O sea que es por nuestra falta que cometemos esto sabiendo nosotros. Por eso es que es imprudente, porque sabiendo nosotros que es una falta, procedemos con tal hecho. Y la otra de abajo, que es la que dice acto o hecho reprobable,
Dios les bendiga. Amén. Qué tremendo. Ustedes saben que nosotros conocemos en cierta medida, no es que lo sepamos todo, pero nosotros conocemos, ¿verdad?, la ley de Dios, conocemos la palabra de Dios y hemos, desde que servimos a Cristo, hemos entrado en un conocimiento de la palabra de Dios que antes no conocíamos. Pues cuando nosotros, aún sabiendo que no debemos de hacer esto o aquello que dicta la palabra de Dios, pues también caemos, ¿verdad?, en esa infracción, en eso que Dios tiene establecido de la palabra de Dios y nos desviamos de ese camino de Dios, y eso también se puede considerar ante los ojos de Dios como un delito, porque el conocimiento está, pero estás yendo por encima de eso establecido de Dios. Y así mismo sucede con el pecado cuando fallamos, ¿verdad?, cuando no hemos alcanzado la medida que es. La palabra pecado es muy frecuente en la palabra de Dios, pero no todos en la sociedad reconocen que son pecadores, porque cuando tú hablas muchas veces con las personas, que ellos te dicen que yo soy bueno, que yo no he hecho nada malo, que mi vida todo está bien, porque humanamente y a los ojos natural de lo que es su comportamiento en su vida diaria, pues ellos se consideran personas buenas y lo son. Pero esto va más allá de ser una persona buena, sino de ver cuál es tu condición ante los ojos del Señor. Así que nosotros por naturaleza estamos muertos, siendo rebeldes, y somos fracasados mientras estamos alejados de Dios. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:6? Dice, hablando de aquellas mujeres viudas que se entregaron a los placeres, dice de ellas, pero está muerta, ¿verdad?, viviendo, que están vivos, pero están muertos espiritualmente. Dios sigue diciéndonos cuál es nuestra posición en Cristo, lo que somos en Él y cuál es nuestra condición. Lo que somos, que estamos muertos, esa es mi condición. Así son los hombres que viven sin el Señor, que están muertos en delitos y en pecados, que ya se los he dicho muchas veces, que estamos separados de Dios, y ese es el hombre natural, que está separado de Dios, ajenos a la vida de Dios. O sea, no vivimos para Dios. El hombre ha sido creado para vivir con Dios, sin embargo, intenta vivir sin Dios. Intenta él trazar su propia ruta. Y cuando nos retiramos de esa relación con Dios, pues el hombre se separa del Señor y vive sin Dios. Aunque ha sido creado para vivir para Él, no es posible que el hombre pueda decir que tiene comunión o que tiene relación si no tiene ningún vínculo que lo una a Él, y sobre todo eso de haber nacido de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, que era un conocedor de las Escrituras, y también no por ser conocedores, porque nos encontramos con gente que te conocen la Biblia, que te hablan de la Biblia, que te hablan de Dios, que te dicen que aman a Dios, pero su condición espiritual es muerte. Porque hasta que no experimentan ese nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, que era un principal de la sinagoga, era un conocedor de las Escrituras, le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y lo más que me maravilla es que a pesar de que él era un conocedor de las Escrituras, porque era un maestro de la ley, no entendió lo que Jesús le quiso decir, y se preguntó: ¿cómo es eso? Que yo tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Y estaba tratando de entender esa verdad espiritual. Y él le dijo: no, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, que por más en la tierra que los hombres digan: yo amo a Dios, yo creo en Dios, que creen en Dios a su manera, que conozcan de Dios, hasta que no experimenten ese nuevo nacimiento, no tienen un vínculo y no tienen la vida espiritual que el hombre necesita por causa de la condición en la que ellos están. Así que es necesario que en la vida de ellos, como en la nuestra se ha dado y se dio, que se dé, y que los llevemos a ellos a dejarles saber cuál es su condición espiritual, y que necesitan
acercarse a Dios por las formas establecidas por Dios. No porque yo creo, no por como yo pienso, no por como yo quiero, no por como yo me lo imagino, sino por como Dios me dice a mí que el hombre se reconcilia con Dios. Antes estábamos... Ajá. Perdóname un momentito, porque eso que tú estás diciendo es muy cierto. Pero, ¿qué hay del cristiano que luego que hace esa confesión, aún se bautiza, como yo le digo al pastor, que se bautiza, y luego en el caminar se olvida que tiene que crucificar su yo de día a día? Eso es un punto muy neurálgico, porque es una condición real en el tiempo de hoy, no en lo que estaba hablando aquí, pero si yo lo actualizo aquí ahora, nosotros tenemos que ir cargando la cruz, muriendo a nuestro ego, a nuestro yo, todos los días. Yo se lo pido todos los días, porque yo sé que en algún momento, si yo no hago eso, me va a salir del alma el yo a querer gobernar. Y muchos cristianos, lo digo así, y yo decía, yo andaba creyendo que era cristiano, pero en la carne, en el alma, haciendo mi voluntad, lo que yo pienso, porque yo puedo, porque lo que fuera, y no haciéndolo para el Señor. Por lo tanto, y acabo, morir al yo es de día a día. Amén. En lo que llega el micrófono a donde Carlos, tengo que decirte que cuando los seres humanos hacemos profesión de fe, de un 100%, ese es el 10. Es ese 10 que te permite conectarte con Dios, entrar en esa relación, en esa comunión con Dios, para el 90% restante de la vida del creyente se pueda producir en ese día a día, porque eso es un paso de fe que tú haces provocado por Dios, pero eso no se queda ahí. Viene una vida espiritual, viene un proceso, viene un crecimiento, viene un conocimiento, viene un testimonio, viene un fruto del Espíritu, vienen tantas cosas de las que Dios nos está hablando en las Escrituras, de todo lo que hemos recibido, de todo lo que está a tu disposición, donde ya Dios lo hizo todo por ti, pero ahora a mí me queda caminar para que todas esas promesas que están ahí, que me van a dar esa vida espiritual que yo necesite, yo me pueda apropiar de ella. Así que damos gracias al Señor porque hoy usted está sentado ahí, porque yo estoy aquí, porque somos parte de ese cuerpo, porque cada martes, cada jueves, cada domingo, cada oportunidad de culto es un crecimiento y es un conocimiento. Claro, no se puede quedar en conocimiento nada más. El conocimiento te va a llevar a saber qué hacer, a obedecer sin transgredir esa ley de Dios, para que esa palabra que tú estás escuchando, que ella dice que es viva, que es eficaz, pero ¿sabes cuándo se torna viva? ¿Cuándo se torna eficaz? Cuando yo comienzo a obedecerla. Entre tanto, es el libro que yo sigo leyendo, que es la palabra de Dios, que me habla de Él, pero hasta que yo no comienzo a obedecer lo que dice ahí, es letra. Cuando yo comienzo a obedecer, yo la voy a mirar con otro lente, pero no solamente la voy a mirar. Tú vas a ver en mí, yo voy a ver en ti el reflejo y el resultado de eso que dice ahí, que está operando, que está obrando en mi vida, porque está produciendo los cambios que Dios quiere que en mi vida se den. Ya no estamos muertos. Ya no somos esclavos, que vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 puntos. Muertos, y ya no somos esclavos, y me falta uno, no condenados por el Señor. Así que cada palabra que tú escuchas, ¿qué dice la Biblia? Que el que me ama. Por eso el de afuera puede decir, yo amo a Dios. Pero para que Dios vea que yo le amo a Él, dice, es el que guarda y el que hace la palabra de Dios. Entonces yo muestro mi amor por Dios cuando yo empiezo a vivir lo que dice ahí.
Y puede ser que en mi caminar yo trate de vivir lo que dice ahí y a veces se me hace difícil. Y yo le tengo que decir a Dios, ayúdame, porque hay una naturaleza en nosotros que se resiste. Aunque Él mora en mí, el Espíritu Santo, y yo soy de Él, hay unas cosas que se resisten a hacer esa voluntad de Dios. Yo me veía en estos días atrás diciéndole a Dios, Señor, ayúdame tú, ayúdame, Señor, porque siento que no puedo. Y me decía a mí misma y le decía a Él, siento que mi testimonio está como que tambaleando un poco. No se vayan a asustar ni vayan a pensar. Lo que pasa es que uno temeroso de Dios, mejor es como decía nuestra hermana Alma, ante la duda tú saludas y asegúrate que estás haciendo o buscando hacer lo que Dios está esperando. No que yo me acomode de tal manera que me sienta tan cómoda que ignore la voz de Dios en la multiforme que Él me la quiera decir. Porque Dios habla de tantas maneras y de tantas maneras que nosotros no tendremos excusa. Vemos que nos dejó el libro, vemos que el apóstol Pablo se encargó de discipular, de enseñar, de guiar, de instruir al pueblo. Pues aquí no está el apóstol Pablo, pero tenemos al pastor, están los diferentes líderes capacitados o Dios capacitándolos para que ellos sean, como dice, 5 ministerios: el maestro, el apóstol, el evangelista, el pastor y se me escapa uno, usted, el profeta, para que el cuerpo de Cristo sea edificado con con esos hombres, con esa estructura que Dios dejó para que cada uno de nosotros podemos crecer. Ustedes crecen y aprenden de mí y yo aprendo de ustedes también, porque uno no lo sabe todo. Cada día estamos aprendiendo en el Señor, cada día es una oportunidad, cada día en la casa de Dios, donde el Señor nos permite estar para aprender y estudiar la palabra, es una oportunidad que nosotros tenemos para crecer en Él, para madurar y para alcanzar la estatura del varón perfecto. Carlos. Sí, diste en el clavo dentro de lo que dice nuestro hermano y lo que tú estabas exponiendo. Yo lo que quería traer un ejemplo y cabe la parte cuando tú dices que te echaste a reír y dijiste, no se vayan a pensar que ya yo, y eso es bíblico, la misma palabra dice, no piensen que ya yo llegué a la estatura, pero a lo que se está refiriendo, y agarren bien la palabra gracia, donde dice para salvación por la gracia. Yo pregunto, ¿qué pasó con Pedro? ¿Pedro verdaderamente siguió al Señor? ¿Fue discípulo del Señor? Yo digo que sí. Pedro falló pila de veces. Sin embargo, lo que salva a Pedro es esa gracia de Dios, que él, reconociendo que siendo pecador o teniendo delitos o faltas, aún habiéndole recibido, porque tenemos que ver a Pedro antes y después, pero habiendo aún recibido al Señor, se da cuenta en un momento dado que la gracia de Dios es lo que lo salva, ese amor tan poderoso que le dice, tú has fallado, pero déjame decirte una cosa, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva y yo te amo, levántate y anda. Y ese amor es el que levanta al pueblo de Dios, que está mencionando como pueblo con nueva criatura, pero aún siendo nueva criatura, no creo que haya una sola persona en la tierra que sea nueva criatura que no haya faltado o haya tenido una falta, porque ahí entra la otra parte que tú mencionaste, es una lucha del espíritu y de la carne, que también es Biblia, eso también el Señor entonces, por la gracia de Dios, por ese amor inmensurable, terrible, hermoso, nosotros venimos a entender ese gran amor y venimos entonces a ir rompiendo y dejando atrás esas otras cosas. Porque bien tú lo dijiste también,
Está bien el conocimiento, pero el conocimiento no es porque todos conocemos palabras y sin embargo, no, como tú bien tú dijiste, no la llevamos a cabo, no la llevamos a efecto muchas veces. Por lo mismo que dijiste también, no queremos someternos o no queremos dejar lo que quizá nos gusta a nosotros o nos parece cómodo. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol sigue, Pablo, diciendo, ajá, amén. Sí, disculpa, buenos días, Dios le bendiga. Es que quiero tomar esa nota que trae el hermano Carlos. Y yo lo voy a elevar, digo, son palabras mías, yo lo voy a elevar un poco más allá de Pedro. Vamos a ser inclusivos con todos nosotros. La palabra dice, fíjate cómo Dios hizo provisión para eso. Dios sabía que nosotros en nuestro caminar íbamos a estar en este estuche y íbamos a jalar, como a veces yo uso la expresión, jalar para el monte, ¿verdad? Vamos a dejarnos, teniendo el conocimiento, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestros gustos, por nuestros afanes. Y uso una vertiente que usó la hermana Nelly. A veces estos afanes no es que sean pecados, quizás son delitos porque nos estamos desviando, pero me fascina una porción que el apóstol Juan dejó en una de sus cartas. Hijitos míos, esto os digo, ¿verdad? Para que no pequéis. Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué sucede? Abogados tenemos. O sea, Dios hizo provisión. Conforme a su gracia, Dios hizo provisión. Obvio, ¿verdad? No es que vamos a abusar de ella. La gracia no es una licencia para pecar. Y el pecado, no podemos decir, yo le voy a hacer esto a tal persona y después pido perdón. Espérate, ya hay una, legalmente hablando, hay una premeditación. Ya ahí no es una cosa que salió, como dijeron los Gálatas, o como le dijo Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Que es sorprendido. O sea, encontrarse en una condición que no esperaba encontrarse, sino que ya hubo una intención, hubo una maquinación. Ya estas son otras cosas. Pero cuando es algo que es pecado, ¿verdad? Por un descuido o algo que, mire, Dios conoce nuestros corazones. Y habiendo un arrepentimiento debido, abogado tenemos. Amén. Amén. Me llama la atención de aquí del versículo 3, ¿verdad? Que primero él está diciendo en ese 2 que antes nosotros caminábamos bajo la corriente de la potestad del príncipe de las tinieblas. Que nosotros sabemos quién es ese príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Que se llama Satanás, el que opera en la mente y en los corazones de muchas personas que no tienen a Cristo y que en algunos también los posee. Antes, él dictaba nuestras pausas, dictaba nuestro camino, él regía nuestras vidas y él nos podía decir para aquí o para allá, porque él es el que está operando. Y él busca en su operación atentar contra la naturaleza de Dios y contra todo lo que se llama Dios, porque él es el enemigo de la justicia. De ahí es que podemos ver cuando miramos así en la tierra, cómo es cada plan que sale para atentar contra el carácter de Dios, para atentar contra los hijos de Dios, para atentar contra la iglesia, pero para atentar contra la humanidad. Veamos los diferentes proyectos que surgen, que van estableciendo, porque son mentes que están siendo guiadas, que son esclavos de Satanás y son los instrumentos para ellos promover la plataforma en el mundo en que nosotros vivimos. Si nosotros pensamos en esto que hemos batallado tanto, que lo han querido llevar a las escuelas, que quieren afectar a nuestros niños porque se quiere implantar, que si son así, que si son asados, para no entrar en mucho detalle, pero yo creo que ustedes me están entendiendo. Todo eso es una mente maquiavélica que atenta contra el carácter de Dios, que atenta contra la iglesia, pero que hay unos instrumentos que se rigen bajo las corrientes del mundo, pero al mismo tiempo quieren o arropar a nosotros o arropar a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos que no han llegado al camino del Señor. Antes nosotros nos regíamos bajo esa corriente que operaba bajo ese príncipe de la potestad del mundo, pero hoy
quien nos rige y quien nos dirige a nosotros, se llama nuestro Salvador y el Espíritu Santo. Pero de ahí el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que los sacó de allí, que ahora ellos ya no están operando o dirigidos por ese enemigo. Nosotros como iglesia no, pero nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos, que el espíritu de las tinieblas o el príncipe de las tinieblas está operando, buscando cómo atentar contra la verdad de Dios. Claro, la Biblia dice que las fuerzas del Hades no han de prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, pero eso no significa que nosotros experimentemos unos embates por causa de lo que puede estar operando. El espíritu del aire, ¿verdad? Que es el príncipe, conforme ese príncipe, y que nosotros operamos porque éramos hijos de desobediencia. Tengamos cuidado que en nuestras desobediencias, y aunque el hermano Carlos lo dijo ahorita, no es que no vayamos a fallar, porque fallamos, y el pastor lo dijo, abogado tenemos para con el Padre, pero que no abramos la puerta, que no abramos brecha, que no hayan grietas por donde el enemigo pueda meterse y operar y perturbar lo que es la obra de Dios, lo que es nuestras vidas y lo que nos se relaciona con nosotros y tiene que ver con nosotros. Tengamos cuidado con eso, que no le demos brecha ni abramos puerta. Dice también en ese versículo 3, en los cuales también todos vosotros vivíais en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué usted puede decir de lo que usted era antes de llegar a Cristo, donde usted hacía los deseos de la carne, los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos? Vaya atrás un momento y mire cuál era su vida pasada antes de Cristo y cómo era su comportamiento hasta que usted vino a Cristo. Cómo sus pensamientos lo gobernaban, cómo las obras de la carne lo gobernaban. ¿Cómo era usted antes de llegar a Cristo? ¿Tiene memoria de eso? Y no es para que uno no viva recordando todo lo malo, pero sí para decir, wow, Señor, ¿de dónde tú me sacaste? Y como dice el hermano, acuérdate de dónde yo te saqué y en dónde te he puesto en la posición que estás en Cristo, en los lugares celestiales, con toda bendición de lo alto en el Señor. Quizás eras un alcohólico, quizás eras un iracundo, quizás eras, qué sé yo, un mujeriego, quizás era una persona que le gustaba darle fuerte a la doña, quizás un mentiroso, tantas cosas que nosotros éramos, muertos en delitos y pecados, esclavizados por el príncipe que operaba y que opera en los aires, pero ahora quien gobierna mi vida y la tuya es el Espíritu de Dios. Ya no estamos muertos, ya no somos esclavos del pecado. Y no es que no pequemos porque vamos a fallar. No premeditadamente nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a fallar, pero vamos a ir a la presencia de Dios, nos vamos a humillar y nos volvemos a conectar y a conciliar de nuevo con el Señor. Qué lindo que Él no nos dejó huérfanos, ¿verdad? Que ha dejado su Espíritu Santo, que si no nos damos cuenta, también el Espíritu nos redarguye y nos deja saber que por ahí no es y que algo malo tú estás haciendo, pero también nos habla ya no muertos, ya no esclavos, ni tampoco condenados. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que ha hecho el Señor en nosotros, por su puro amor, por su pura misericordia, ya no somos hijos de la ira. ¿Qué puede representar para ti ser un hijo de ira? Jorge. Huito dijo, hijo de iracundo.
¿Ve? Pero hijo de ira es porque, según lo que yo entiendo, pues la justicia de Dios va a caer sobre ti porque está, o sobre mí o sobre el que sea que no está haciendo lo correcto y que vive en un mundo dirigido por ese espíritu que domina las mentes del mundo, que lo lleva a eso, lo lleva a sublemarse, a todo lo que estamos viendo nosotros en el mundo, como vive la gente. Son hijos de ira. Cuidémonos nosotros, no andar en eso. ¿Verdad? Hijos de ira, sin Cristo para perdición, sin Cristo para condenación. No es el hijo de ira que es un malcriado porque tiene un mal carácter. No, en este sentido no es eso. No es el que no tiene buenas actitudes. No, Dios no está hablando de eso. Lo que está hablando es del destino de ese hombre que no tenía a Cristo, que antes estaba esclavizado, que antes estaba muerto y que iba a condenación. Pero vemos que la misericordia de Dios fue tan grande, que la gracia de Dios ha sido tan enormemente grande, que entonces ha librado a los hombres de la muerte, de la esclavitud y de la condenación y de la ira del Señor, que es el resultado final, donde los hombres van a dar cuentas a Dios y no va a ser para bendición, unos para bendición y otros para maldición. Porque aunque Dios es amor, y siempre vemos esa cara de la moneda, el amor de Dios, pero también Él es fuego consumidor, pero también es un Dios justo, que no atenta contra su naturaleza y contra su carácter. Así que aquellos que no se rindan, que no se tornen a Dios, pasan a ser hijos de iras para con el Señor. ¿Alguien más iba a decir algo? Carlos. Sí, es que sigues mencionando cosas que son impactantes. Por ejemplo, cuando mencionaste las puertas, que no se abran las puertas al enemigo, inmediatamente me viene esto a la mente. Una persona tiene una diferencia con otra persona, pero esa persona que tuvo la diferencia abrió una puerta al enemigo para distanciar esa amistad. Sin embargo, esa misma persona, síganme, coge y se va donde la persona y le pide disculpas, o sea, se humilla y le pide disculpas. Esa persona que abrió la puerta inmediatamente volvió y la cerró. ¿Me siguen? Sin embargo, la persona con la que tuvo la diferencia, si sigue mirando con ojos no buenos, si podemos decir así, o se quedó con resentimiento, sin perdonar, esa persona abrió puertas al enemigo, sin hacer mucho, sin empujar mucho, pero se quedó con las puertas abiertas del enemigo. Entonces, por eso es que la gracia de Dios y por eso ese amor tan grande que tú estás mencionando, ese perdón, ese poder de Dios es tan maravilloso que nos coge a nosotros y nos acaba con nosotros con el amor ese Señor. Nada, el versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, Dios el Padre, por medio de su Hijo, hizo todo lo que tú y yo necesitábamos para que, a pesar de que éramos esclavos, a pesar de que estábamos muertos, a pesar de que estábamos condenados, a pesar que éramos hijos de la ira de Dios, entonces, por la pura misericordia, por la pura gracia, hoy tú y yo somos salvos en el Señor. Así que damos toda la gloria al Señor, y dice, por su gran amor. O sea, un amor que no lo podemos medir, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿verdad?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, por su gran amor con que nos amó. Amor inmerecido, amor que no lo podemos medir, un amor bien grande, que a pesar de que estamos muertos en delitos y en pecado, por gracia nos salvó. Y la gracia, volvemos, sigue siendo inmerecida.
un regalo de parte de Dios para con nosotros. Él es el regalo de la salvación para que tú y yo hemos alcanzado todo lo que hasta aquí. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muertos en delitos y pecados, pero cuando le recibimos, experimentamos el nuevo nacimiento y entonces ya no estamos muertos, ahora hemos resucitado juntamente con Él para vida, para bendición. Y dice ese versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te pregunto yo, ¿dónde tú ves aquí al Señor? ¿Dónde tú lo ves? Pues esa riqueza de su misericordia, de su grande amor, de su bondad, de su gracia, tú las vas a mostrar al mundo por medio de ti. Ese Dios invisible se hace visible a través de ti y a través de mí. El mundo va a ver a ese Cristo invisible por medio de ti, pero para que el mundo lo pueda ver, tenemos que verdaderamente reflejar esa gracia, esa misericordia, ese testimonio y ese amor que cuando donde quiera que tú te muevas, como cuando yo estaba en el aeropuerto, se me sentaron al lado, se creó un puente de comunicación y empezamos a hablar. Algo la persona vio en mí que me preguntó, ¿eres cristiana? Yo sí. Y comenzamos, algo se tiene que ver en ti y en mí de esa gracia y de esa bondad, de esas riquezas que Él dijo desde el capítulo 1, sentado con toda bendición espiritual, herencia con el Padre, adoptados como hijos, sellados por el Espíritu Santo, y todo lo que podamos decir, te ha dado un nombre nuevo. Esas son las riquezas de Dios en ti, de las cuales tú vas a hablar por lo que Cristo hizo en ti. Así que el Dios invisible lo van a ver a través de ti. A través de ti es que van a ver ese Dios invisible. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, regalo de Dios. La salvación, yo no la merecía, pero por gracia Él la dio a cada uno de los hombres que creen y ponen su fe en Él. Y dice, y no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, aunque es de Él, por Él, para con nosotros, yo no puse nada para que la gloria sea de Él, pero entonces yo voy a mostrar esa obra de lo que Él hizo en mí, no de la salvación, porque la obra es para que nadie se gloríe. De ahí es que Él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella, salvos por gracia, pero para que tú lleves ese testimonio y hagas esa obra de Dios a ese mundo que no conoce a Cristo, para buenas obras, como dice Santiago. Vamos a leer allí. Salvos por la fe, pero para hacer buenas obras. Y con este terminamos. Dice, la fe sin obra es muerta. Santiago 2, el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra.
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. O sea, nuestra fe se tiene que ver por medio de las obras que nosotros hacemos. Y aunque no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. No te olvides que Dios te sacó de la esclavitud, de la muerte y de la condena. Dejaste de ser hijos de ira para pasar a ser hijos de Dios. Cuidemos con temor y temblor esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. No retrocedamos. Dios les bendiga.